Y vamos a estar compartiendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer los versos 14 y 15. Y luego también vamos a leer los versos 37 hasta el verso 42. Dice la palabra del Señor en este texto, Hechos 2, capítulo 2, digo, versos 14 y 15. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Nosotros encontramos en este pasaje, luego de que al comienzo de este capítulo, el capítulo 2, comenzamos que era el día de Pentecostés. Cuando llega el día de Pentecostés, dice que desciende el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia que en ese momento estaba comenzando recién. Cuando desciende ese poder, todos se llenan de ese poder, de ese Espíritu Santo, y trae realmente a la vida de Pedro un cambio tan grande. Él se para en medio de esa congregación y él comienza a hablarle, ¿cierto? Ahí a todos los que estaban reunidos ahí en Jerusalén, y comienza diciéndoles esto: varones judíos, estos no están llenos de mosto, no están borrachos, no es como ustedes lo piensan ni lo han pensado ni lo están diciendo con sus palabras. No, puesto que es la hora tercera del día y como diciendo, a esta hora nadie se alcoholiza. No es común hacerlo de esta forma, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel. Dice: y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y soñarán sueños, y todo lo que dice ahí el libro de Joel. Entonces Pedro comienza ahí a relatar todo lo que dice ahí el profeta Joel, y luego de toda esa semejante y tremenda predicación que Pedro da, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, encontramos los versículos 37 al 42, el resultado de semejante predicación, el fruto, podríamos decir, de esa predicación. Y dice ahí el verso 37 en adelante: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. Cuando comenzó la iglesia, no comenzó con un fuego tremendo y tan grande. Eso sucede después de Pentecostés. Si nosotros bien recordamos, primero ellos tenían temor, estaban mal, no estaban muy bien. Jesús había sido muerto. Después de su muerte había sido sepultado, los discípulos lo habían visto. 3 días después resucita. Al resucitar se le manifiesta, se le muestra a los discípulos, y durante 40 días les empezó a explicar y a hablar sobre las cosas que iban a suceder, de todas las cosas que iban a venir para ellos. Y luego Él asciende a los cielos, Jesús, y 10 días después llega el día de Pentecostés. Pero los discípulos no estaban muy convencidos de todo eso. 500 habían estado ahí en el monte cuando Jesús asciende a los cielos, y en esta oportunidad en Pentecostés habían 120. Había muchos que habían quedado en el camino, que ya habían perdido la fe, que ya se echaron para atrás en apenas 10 días. Pero llega el poder del Espíritu Santo,
desciende en ese día de Pentecostés el poder del Espíritu Santo, y ellos comenzaron a ser diferentes. Comenzaron a sentir algo extraordinario dentro de ellos, algo que les impulsaba para salir adelante, algo que impactó sus vidas y que les servía de impacto para otras personas. Pedro, el que antes había negado a Jesús, Pedro, el que había cortado la oreja del siervo del centurión, Pedro, el que había hecho un montón de cosas malas, ahora era el que se paraba, predicaba y se convertían 3,000. Ahora es que bajo el poder del Espíritu Santo comenzaba a hablar y la gente se sanaba y la gente venía a los pies del Señor y se arrepentían de sus pecados, porque todo eso lo hizo el poder del Espíritu Santo que habitaba ahí en Pedro. Ese mismo poder es el que hoy en día nosotros debemos tener. La iglesia en este tiempo no debe basarse en pura teoría, en puras cuestiones que nosotros queremos inventar, sino en lo que realmente la palabra del Señor nos muestra y en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros realmente deseamos ser una iglesia que transgreda, que llegue más allá, necesita ser una iglesia de impacto, una iglesia que está bajo el poder del Espíritu Santo. Debemos nosotros tomar este principio del Espíritu Santo y ser una iglesia de impacto. Por eso tenemos aquí esta palabra impacto. Para lograr ser una iglesia de impacto, debemos plantearnos en nuestra manera de trabajo conforme a la palabra de Dios y a las necesidades que existen en medio de nuestra sociedad. Nosotros debemos ser una iglesia que impacte, de impacto. Cada una de estas palabras, de estas letras, tiene un significado especial. Pero por ejemplo, la palabra impacto, si usted busca por ahí en un diccionario, lo primero que le va a saltar, le va a decir choque. Impacto es choque. Es algo que golpea contra otra cosa. Dos vehículos que se enfrentan y chocan, que hubo un impacto. Supongamos, nosotros aquí en medio de nuestra ciudad, usted está ahí en su casa, muy tranquilo, escucha una frenada, ¿no es cierto? Y de repente escucha un golpe bien fuerte. Usted deja todo lo que tiene que hacer y sale inmediatamente a socorrer a esa gente. Usted no sale de chusma, no. Yo sé que usted sale a socorrer, a ver qué sucedió, para ver cómo puedo ayudar, ¿no es cierto? Amén. Sí, bueno. Después que están un montón de vecinos ahí alrededor, ninguno se acordó de llamar al 911 para que venga. ¿Por qué? Pero ellos salieron a socorrer. ¿Pero qué fue lo que llamó la atención? El choque, el impacto. Tal vez fue un golpe muy duro, muy fuerte. Tal vez hubo lesionados, tal vez no. Pero llamó la atención de todo el barrio ese choque, ese impacto. Pues de esa misma manera nosotros debemos impactar, llamar la atención, que los demás puedan vernos, que los demás puedan decir algo está sucediendo en la vida de esa persona, en la vida de esa iglesia, porque la iglesia no son estas paredes, sino somos nosotros. Algo está sucediendo ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Es un impacto. Está impactando, está chocando, está llamando la atención. ¿Qué sucedió ahí en Pentecostés? Descendió, dice el Espíritu Santo. ¿Y qué fue eso? Fue un impacto en medio de Jerusalén. 120 personas que fueron testigos del mover de Dios comenzaron a hablar en otras lenguas. Se le aparecieron lenguas como de fuego sobre la cabeza de ellos. Hubo un viento que alteró toda la situación y eso impactó. Pero el mayor impacto fue la palabra que después Pedro dijo conforme a la palabra misma del Señor. Y 3,000 se convirtieron. ¿Cómo se convirtieron 3,000? Pues gracias al impacto que dio la iglesia. Pues si la iglesia nace de esa forma, bajo el poder del Espíritu Santo, nosotros como iglesia debemos continuar en esa misma forma, bajo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser iglesia que impacte. Cada una de estas letras, de esta palabra impacto, tiene un significado. La I de integridad, la M de misión, la P de palabra, la E de adorar o adoración, la C de comunión,
la T de trabajo y la O de oración. No quiere decir que la oración tiene que estar al último, sino al contrario. La oración es la que lo envuelve todo, desde el comienzo a la mitad. En todo tiempo nosotros debemos orar, debemos clamar al Señor, pedir al Señor por nuestras vidas. Todo este tiempo que nosotros hemos estado, por consecuencia de esta cuarentena, es un tiempo donde uno más tiempo pudo dedicar a la oración. Tiempo de oración. Por eso es que se han visto el mover del Señor a través de ustedes mismos, hermanos, donde otros se han convertido, otro ha llegado a los pies del Señor, otro ha podido descubrir el ministerio de lo que quiere hacer. ¿Por qué? Fue por el tiempo de oración. Vamos a estar viendo cada una de estas palabras y estar compartiendo en este momento lo que realmente el Señor quiere también hablar para nuestras vidas. En primer lugar, para ser una iglesia de impacto, una iglesia de impacto camina en integridad. Una iglesia de impacto camina en integridad. Es un deber para nosotros caminar en integridad, llevando una vida que agrada a Dios. Primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, mejor dicho, capítulo 1, versos 13 al 16. Dice ahí la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ahí nos está hablando a nosotros, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Por eso decimos que necesitamos caminar en integridad, llevando una vida que agrada al Señor. La palabra integridad viene de la palabra entero, que quiere decir que está completo, que no tiene fallas, que no tiene dobleces, que no cambia, sino que al contrario es íntegro, es completo. Es una de las palabras que más fuerte golpean nuestra vida, que nos hablan de la santidad que nosotros debemos llevar. Nos habla de que yo tengo que tener la misma cara en mi casa, la misma cara en el trabajo, la misma cara en la calle. O sea, tengo que ser una persona íntegra, siempre hablando bien, siempre haciendo lo que Dios quiere para mi vida. Dice ahí el texto que nosotros acabamos de leer, dice: vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice sé santo en la iglesia, no dice sé santo en la congregación, no dice sé santo solamente en tu casa, no, dice en toda vuestra manera de vivir. Entonces todo lo que yo tengo, yo lo tengo que santificar. Necesito vivir en integridad. Fíjese, la persona que vive en integridad es una persona que puede andar y caminar tranquilamente. Tiene beneficios para su vida, no tiene problemas para su vida. Fíjese cómo nos dice el siguiente texto en Proverbios capítulo 10, versículos 9. Dice ahí la palabra del Señor, y ahí encontramos la integridad y los beneficios que trae. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad, hermanos, anda confiado, no tiene problema de nada. No quiere decir que no sabe enfrentar los problemas, no quiere decir que no va a tener problemas, aunque yo dije no tiene problema en nada, o sea, no tiene problema con todo lo que hablo, todo lo que dice. ¿Por qué? Porque camina en integridad, tiene la misma cara en su casa y en el trabajo, o sea, dice lo mismo, no anda con trampas, no anda con mentiras, no tiene que ocultar nada, porque camina en integridad, porque sabe lo que hace, y lo que hace agrada a Dios, y si agrada a Dios va a agradar también a los demás. Aunque muchos dicen, no, pero lo que hace para Dios no tiene nada que ver con lo del mundo. No. Siempre lo mismo, hermano. Yo tengo que ser santo en mi casa, santo en la iglesia, santo en la calle, santo en el trabajo, santo en todo lugar.
Pero es difícil. Sí que es difícil. Si lo hago con mis propias fuerzas, sí. Pero si deposito mi confianza en el Señor y si aprendo a andar conforme al camino del Señor, no va a ser difícil para mi vida. Si me niego a mi yo, comienzo a cargar la cruz de Cristo cada día, no es difícil para mi vida. Porque soy una persona recta, entera, íntegra. Y dice que tiene beneficios. ¿Se acuerdan? El que camina en integridad no tiene problemas. Puede enfrentar todo tranquilamente. Pero hay el que no camina en integridad. Dice, el que pervierte sus caminos, dice, será quebrantado. O sea, el que anda mal, va a terminar mal. Va a terminar mal. A veces nosotros decimos, no, pero mira, este hace todas las cosas mal y le va bien. Vamos a ver hasta dónde llega. Porque tarde o temprano, algo te va a pedir cuentas. Ahora fíjese lo interesante de ser íntegro. Cuando usted es una persona íntegra, usted predica con su propia presencia. No necesita hablar. No quiere decir que no hablemos. Si tenemos que hablar, necesitamos hablar de Cristo. Pero cuando usted es una persona íntegra, la gente sola va a venir ante usted a preguntarle, ¿por qué vos sos así? ¿Por qué vos tenés esa manera de ser, el cual no tenés problemas con esto, con lo otro? Yo veo que no mentís, que no engañás a nada. ¿Por qué? Cuando esa persona le pregunte eso, usted comienza a decirle, ¿por qué? Porque conocí a Cristo, Cristo me transformó y es lo mejor que hay para mi vida. Y yo te invito a que tú también lo conozcas. Fíjese qué fácil. Cuando uno camina en integridad, es más fácil, se le abren puertas para hablar del Señor también a otros. Amén. Es importante que nosotros, siendo una iglesia de impacto, caminemos en integridad. Levantemos la bandera de la santidad e integridad, cuidando y guardando nuestras vidas para testificar con ella al no creyente. Aquel que no cree, con mi vida de integridad yo puedo predicar. En segundo lugar, una iglesia de impacto es una iglesia que cumple su misión. Una iglesia de impacto cumple su misión. La M de misión. Cumplimos nuestra misión. Tenemos una misión dada por el Señor aquí en la tierra para todos nosotros. Y esa misión debemos nosotros cumplirla. Mire, el día en que usted se vaya de esta tierra es porque ya cumplió su misión. A veces nosotros decimos, no, yo quiero que se quede más tiempo, que esté conmigo, que se quede conmigo, porque todos le queremos, pero ya cumpliste tu misión y te tienes que ir. Nosotros fijémonos en la vida de Cristo. Cristo a los 33 años, o sea, a los 30 años comienza su ministerio, a los 33, Él dice que cuando llegó el tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí iba a ser juzgado mal, e iba a ser muerto, crucificado. ¿Y él qué hizo? Fue y se entregó. ¿A qué edad muere? A los 33 años. A la flor de la edad. ¿Cómo va a llegar a morir a los 33 años? ¿Por qué no se quedó más tiempo con nosotros? Porque si se hubiera quedado más tiempo no hubiera cumplido la misión que tenía que cumplir. Entonces, si tú estás en la tierra, es porque tienes una misión que cumplir. Cuando el Señor te lleve, es porque ya se terminó la misión que tenías que cumplir en esta tierra. Como dijo el apóstol Pablo, dice, él decía, para mí el morir es ganancia. O sea, yo quisiera morirme, irme de aquí. Yo quisiera estar en la presencia del Padre, pero por causa de ustedes me quedo. ¿Por qué? Porque él tenía que seguir cumpliendo esa misión aquí en la tierra. Así que mi hermano, hermana, no se va nadie de esta tierra hasta que no cumpla su misión. ¿Por qué? Porque algún día allá vamos a estar frente al trono y Él va a venir y nos va a pedir cuentas. Va a decir, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que no hiciste? ¿Qué fue lo que podías hacer y que tampoco hiciste? Entonces, cumplamos nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Romanos, capítulo 10, versos 14 y 15, nos dice la misión que nosotros tenemos que cumplir. Como iglesia de impacto debemos cumplirla. Dice ahí la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjense qué precioso lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, diciéndoselo a la iglesia en Roma. Dice, ¿cómo van a invocar a aquel que no cree? ¿Cómo la gente va a creer en el Señor? ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Pues hay que dárselos a conocer para que ellos crean. ¿Quién es el que tiene que ir? Pues soy yo como iglesia. Eres tú como iglesia que tenemos que ir y dárselo a conocer. Nosotros somos los que tenemos esa orden. El Señor Jesús, cuando dejó a sus discípulos aquí en la tierra, le dijo lo siguiente: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria al Señor. Yo me tomo de esa palabra y yo la creo para mi vida. Pero el versículo anterior dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la promesa de que Él está con nosotros todos los días es si yo cumplo el mandato que Él me dio. Si yo cumplo lo que Él me dijo, que es que hablar la palabra del Señor, es el hacer misiones aquí y en otros lugares, es el discipular, el enseñar a otros la palabra para que otros puedan entender, creer y puedan compartirlo con otros. ¿Cómo hacía la iglesia primitiva? Pues lo hacía de esa forma. Estaban en una casita, enseñaban uno a otro lo básico, lo indispensable, lo que necesitaban aprender, lo que es suficiente para sus vidas. Y ellos, ¿qué hacían? Se lo daban a otro y se lo daban a otro. Porque un regalo tan precioso como es el Evangelio no se puede ocultar. Necesitamos compartirlo con otros. Y no solamente que Pablo se lo dijo ahí a los romanos, sino que el mismo Señor Jesús vino y cumplió esa palabra. Dice ahí en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. La palabra del Señor nos muestra que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Ese mismo Espíritu que está en la iglesia, que está en tu vida, que está en mi vida. Por lo cuanto yo tengo que cumplir la misión. Como Cristo vino y cumplió su misión y se fue, yo tengo que cumplir mi misión y me iré de aquí. Como cada uno le va a suceder. ¿Cuál era la misión que Cristo cumplió? Le dio buenas nuevas a los pobres, sanó a los quebrantados, libertó, ¿no es cierto?, a los que estaban oprimidos por el diablo, dio vista a los ciegos y anunció un mensaje de salvación. Pero nosotros tenemos esa misma tarea también que cumplir. Dar esa palabra a otros. Si vamos a ser una iglesia de impacto, debemos ser una iglesia que cumple la misión del Señor. No nos podemos conformar con todo lo que el Señor nos ha dado, sino que al contrario debemos compartirlo. Amén. Debemos movilizarnos a cumplir la misión del Señor, salvando a la humanidad a través del poder del Evangelio en medio nuestro y a distancia, o sea, alrededor nuestro y hasta todos los países que podamos llegar y alcanzar. Tercer lugar, o tercera parte podríamos decir también, una iglesia de impacto se guía por la palabra. Tercera letra que nosotros tenemos es la P de palabra. Si algo nosotros debemos predicar es el Evangelio basado en la palabra de Dios. Nosotros a veces escuchamos otro tipo de evangelio, el cual se nos muestra solamente que yo tuve una experiencia extraordinaria. Yo te voy a compartir mi experiencia y lo que yo experimenté y lo que yo viví y lo que yo sentí y yo quiero que vos lo sientas porque vos también. No es
es eso? Lo que tenemos que compartir es la palabra del Señor. Las experiencias, pero son muy buenas y todos las hemos tenido y todos las vamos a seguir teniendo. Pero mi experiencia se termina y se muere. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor no para. Lo que tiene poder no es mi experiencia, es el Espíritu Santo a través de la palabra la que produce el cambio en nuestra vida. Eso es lo que cambia nuestra vida. ¿Usted cree que una experiencia lo va a transformar, lo va a cambiar? Pues no. El seguir firme en la palabra del Señor es la que produce el cambio en nosotros. Fíjense cómo nos dice ahí la misma palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? La palabra del Señor cuando entra en mi vida es como esa espada que hasta donde penetra, hasta el alma y el espíritu. Si yo puedo ir a un médico, el médico me va a ver el corazón mío normal que late y me puede llegar a arreglar algo ahí, pero las cosas espirituales no me las va a poder ver y no me las va a poder solucionar. Hay uno solo que puede y se llama Jesucristo. ¿A través de qué? De su palabra. Dice, como es la palabra, es viva, no es muerta. Segundo, dice que es eficaz. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? Que va a cumplir la misión por lo cual ha sido enviada y va a traer el propósito justo. No es mediocre, no es que puede o no puede, no, es eficaz, lo va a cumplir. ¿Qué transforma? El corazón, el alma, el espíritu, penetra hasta lo más adentro, transforma mis pensamientos y toda intención que pueda haber en mi vida. Si yo antes tenía intenciones malas, comencé a andar conforme a la palabra de Dios, mis intenciones cambiaron. Entonces me transformo en una iglesia de impacto, porque yo era una cosa, mas ahora por la palabra comienzo a hacer otra cosa. Y Santiago capítulo 1, verso 22. La palabra del Señor dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos tomarnos de la palabra, pero para ser hacedores. Sobre este tema no podría hablar una hora, hermano. Yo necesito ser un hacedor y no un oidor. Un hacedor es el que va y cumple lo que la palabra le está diciendo. Está haciendo las cosas. El oidor, ¿qué hace? Escucha. Nada más. Hace algo. Es oidor. Está para oír. Fíjese algo interesante en esto. Una de las capacidades más simples que el ser humano podría tener es el de oír. ¿Me entienden? Y hoy en día a veces escuchamos poco. Y una de las capacidades más difíciles que tenemos es la capacidad de hablar. ¿Me entienden? Pero hoy se habla mucho. ¿Me entienden? Hoy se habla mucho. No voy a hablar nada sobre el hablar porque... Fíjense en esto. Yo soy una persona que a mí me gusta hablar mucho. Amén. Yo sé, a mí me gusta hablar mucho. Una vez estaba yo con nuestra hermana Dora dándoles unas enseñanzas. Mientras yo le hablaba las enseñanzas y le hablaba, estuvimos como 2 horas y habla. Y ella me dijo esto, muy sincera ella. Dice, pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Usted no se cansa de hablar tanto? Como diciendo, ya estoy. Y le digo, la verdad que hablo mucho, le digo, pero a veces no me canso. Pero una de las capacidades más difíciles es la de hablar. Algún marido va a decir, sí, es porque usted no vive en mi casa. No tienen piedras todavía, esperen. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar mucho, pero no quiere decir que hable bien. Por eso es difícil tener esa capacidad de hablar. Porque es bueno, tal vez, hablar mucho, pero lo mejor es hablar bien.
Eso es lo mejor, que uno pueda hablar bien. Ahora, si yo escucho la palabra, yo puedo hablar bien la palabra, y mejor que hablarla es hacerla. Yo la escucho y yo comienzo a practicarla. Me dice por ahí, el que robaba no robe más. Entonces yo dejo de robar y comienzo a trabajar con mis manos, a hacer lo que es honroso para el Señor. Y así con todas las demás cosas que la palabra del Señor nos muestra, que nos enseña. Necesitamos ser hacedores de la palabra del Señor. Si queremos ser una iglesia de impacto, necesitamos ser una iglesia que se guía por la palabra. Debemos aprender, practicar, enseñar y predicar la palabra bien interpretada. La palabra nos ayuda a discipular a cada uno, cumpliendo así el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque cada enseñanza del Señor está en la palabra. Lo que yo debo compartir, enseñar, discipular a otros, está en la palabra. Si yo quiero impactar como iglesia, necesito afirmarme más en la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque en tu voluntad está el que nosotros seamos una iglesia que impactemos a la sociedad, pero no por el hecho de hacer ruido, sino impactar a la sociedad para transformación de aquellos que realmente están lejos de ti y que en esta hora lo están necesitando. Tú nos llamas a que nosotros seamos una iglesia de integridad, que vivamos en integridad, que tal vez nos cuesta, que tal vez es difícil, pero hoy nos tomamos de ti para aprender a vivir en integridad como tú así lo quieres, Señor. Tú nos llamas a que seamos una iglesia de impacto, cumpliendo la misión. Tenemos una misión que tú nos has dejado. Tú nos has dado, Señor, las formas, las maneras, pues necesitamos tomarnos de eso y seguir predicando tu palabra, no entretenernos en algo vanidoso y pasajero, sino en aquello que es realmente anunciar buenas nuevas de salvación para todos. Señor, hoy queremos también ser esa iglesia de impacto, transformados y guiados por tu palabra, la que permanece para siempre, la que transforma vidas, corazones, la que nos da esperanza, la que está llena de promesas y que nos motiva para seguir adelante. Señor, bendice a tu iglesia, a tu pueblo en esta hora, que realmente ese poder que estuvo en el comienzo con la iglesia primitiva, cuando fue naciendo, cuando tu palabra llegó, cuando tu espíritu llegó, sea esa misma iglesia en este tiempo. Y así como Joel lo dijo en ese tiempo, Señor, que los ancianos soñarán sueños, necesitamos, Señor, que ese tiempo vuelva a tu iglesia. Que los jóvenes vean visiones, que se profetice, que sea una iglesia bajo la unción de tu Espíritu Santo, impactando la sociedad, Señor, trayendo palabra desde lo alto, una palabra fresca, una palabra que inunde, algo que transforme vida, que transforme corazones. Gloria a ti, Señor, por siempre y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.